¿qué harías si una niña desconocida se acercara al hombre más peligroso de la ciudad y le pidiera sentarse a su mesa como si lo conociera de toda la vida? Antes de continuar, dime desde qué ciudad estás viendo esto, y si crees en la dignidad y la justicia, deja tu like y suscríbete. Ahora volvamos a Alejandro Cruz. La luz cálida de las lámparas colgantes caía sobre las mesas de mármol pulido en aquel restaurante latino, exclusivo de Miami, donde una sola cena podía costar más de $300 por persona, donde el sonido de copas de cristal y conversaciones en voz baja creaban una atmósfera de poder silencioso. En el centro de todo, como un punto fijo alrededor del cual giraba el mundo, estaba Alejandro Cruz. Traje oscuro perfectamente ajustado, piel ligeramente bronceada por el sol del sur de Florida, mirada firme, una mirada que no pedía permiso, que no buscaba aprobación, una mirada que ordenaba sin palabras. Nadie se acercaba a él. Nadie lo interrumpía. Incluso los meseros medían cada paso cuando pasaban cerca de su mesa, como si el aire alrededor de ese hombre pesara más. Dos hombres de traje negro permanecían a unos pies de distancia, atentos, inmóviles, como sombras que respiraban. Alejandro sostenía su copa de vino tinto, observando el reflejo de la luz en el líquido oscuro, pero no estaba realmente viendo nada. Era el tipo de silencio que no traía paz, sino recuerdos que uno preferiría no tocar. Entonces ocurrió algo que no encajaba con ese mundo perfecto. Un pequeño par de zapatos gastados apareció en el borde de su visión. No eran zapatos que pertenecieran a ese lugar. No eran zapatos de alguien que pudiera pagar una cena allí. Eran pequeños, simples, casi invisibles para todos, excepto para el hombre que nunca ignoraba nada. Alejandro levantó la mirada lentamente. Y la vio. Una niña. Piel oscura, ojos grandes, brillantes, con una mezcla imposible de inocencia y determinación. Su vestido era sencillo, ligeramente arrugado, como si hubiera caminado más de lo que debería para llegar hasta allí. Pero no temblaba. No dudaba. No bajaba la mirada. Se detuvo justo frente a su mesa, ignorando por completo las miradas incómodas de los clientes, las cejas fruncidas, los susurros que comenzaban a crecer como una corriente invisible alrededor de ella. Y entonces, con una voz suave pero firme, dijo algo que hizo que el tiempo se detuviera. ¿Puedo sentarme contigo? El aire cambió. Literalmente. Las conversaciones cercanas murieron en seco. Una mujer dejó su copa suspendida en el aire. Un mesero se congeló a medio paso. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Alejandro Cruz. Uno de los hombres de seguridad dio un paso adelante, listo para intervenir, pero Alejandro levantó apenas un dedo. Un gesto mínimo. Suficiente. Todo volvió a detenerse, menos la niña. Ella ya estaba colocando sus pequeñas manos sobre la silla frente a él, como si no existiera ninguna regla en ese mundo que pudiera detenerla. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Cruz no supo qué hacer. ¿Qué pasa cuando el mundo entero te dice que no perteneces, pero una sola mirada decide lo contrario? El silencio en el restaurante ya no era elegante, era incómodo. Pesado. Como si cada persona presente estuviera conteniendo la respiración sin saber por qué. Zoe Bennett ya había tomado la silla frente a Alejandro Cruz y con un pequeño esfuerzo, se subió a ella. Sus pies no alcanzaban el suelo. Se balanceaban suavemente en el aire, completamente ajenos a las normas invisibles de ese lugar. A su alrededor, las miradas cambiaron. Ya no eran solo curiosas, eran críticas. Una mujer con un vestido caro inclinó la cabeza hacia su acompañante y susurró lo suficiente alto como para ser escuchada. «Esto es inaceptable, ¿dónde están los padres de esa niña?» Un hombre al otro lado frunció el ceño. Este lugar ya no es lo que era. El gerente del restaurante apareció casi de inmediato, caminando rápido, con una sonrisa tensa que no lograba ocultar el nerviosismo en su rostro. Se detuvo a unos pasos de la mesa de Alejandro, dudando por una fracción de segundo antes de hablar. «Señor Cruz, disculpe la interrupción, vamos a encargarnos de esto de inmediato». Sus ojos apenas se atrevieron a mirar directamente a Alejandro. Luego bajaron hacia Zoe. «Pequeña, este no es un lugar para», no terminó la frase. Porque Alejandro levantó la mano. No fue un gesto brusco. No. Fue una orden en voz alta.
Fue algo mucho más simple, y mucho más poderoso. Un movimiento leve de los dedos. Y el gerente se detuvo. Literalmente en medio de la palabra. Retrocedió un paso sin discutir. Sin preguntar. Como si hubiera recordado de repente quién estaba sentado en esa mesa. Zoe observó todo en silencio. Sus ojos grandes siguieron cada movimiento, cada reacción. No había miedo en ellos, solo curiosidad. Luego volvió a mirar a Alejandro. Directamente. Sin titubear. ¿Siempre hacen eso?, preguntó suavemente. Alejandro entrecerró los ojos, apoyando la copa sobre la mesa sin hacer ruido. ¿Hacer qué? Su voz era baja, controlada, la misma voz que había hecho que hombres adultos bajaran la mirada en reuniones importantes. Pero Zoe no reaccionó. No como los demás. Dejar de hablar cuando tú levantas la mano, dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza. Es como si te tuvieran miedo. Una pausa. Una pausa real. No incómoda, sino peligrosa. Porque nadie le hablaba así. Nadie lo analizaba en voz alta. Nadie lo miraba como si fuera, simplemente una persona. Uno de los guardaespaldas dio medio paso adelante otra vez, claramente incómodo. Esto ya no era una simple interrupción. Esto era algo que no encajaba en ninguna regla. Pero Alejandro no apartó la mirada de la niña. Algo en su forma de hablar, en la manera en que no intentaba impresionar, ni agradar, ni evitar problemas, lo descolocaba. Tal vez, respondió finalmente. Zoe asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Luego miró la mesa. Los cubiertos perfectamente alineados. El plato que costaba más de lo que su madre ganaba en una semana. Y dijo algo que hizo que incluso el aire pareciera detenerse otra vez. Mi mamá decía que la gente que hace que otros tengan miedo, normalmente está muy sola. Esta vez, nadie se movió. Nadie susurró. Nadie respiró fuerte. Porque algo acababa de cambiar. Y Alejandro Cruz lo sintió, antes de entenderlo. ¿Y si las palabras más simples pudieran romper el silencio más poderoso? Nadie en ese restaurante se atrevía a moverse, pero todos estaban mirando. Algunos con incomodidad, otros con abierta desaprobación, como si la presencia de Zoe Bennett fuera una mancha. Imposible de ignorar en medio de tanto lujo perfectamente ordenado. Un hombre en una mesa cercana murmuró, esto no debería estar pasando, y una mujer negó con la cabeza, como si fuera testigo de algo fuera de lugar, algo que debía corregirse de inmediato. Pero nadie se levantó. Nadie intervino. Porque Alejandro Cruz seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en la niña. Zoe, en cambio, parecía completamente ajena a la presión que llenaba el aire. Sus pequeños dedos jugaban con el borde del mantel blanco, sintiendo la textura suave, observando los detalles como si estuviera descubriendo otro mundo. Luego levantó la vista otra vez. ¿Este lugar siempre es tan callado?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Alejandro no respondió de inmediato. Había algo en la forma en que ella hablaba, algo que no encajaba con el miedo que los demás sentían. No era ignorancia. No era inocencia vacía. Era otra cosa. La gente aquí sabe cuándo hablar, respondió finalmente, su voz baja, controlada, casi distante. Zoe lo observó unos segundos, como si analizara esa respuesta. Luego negó suavemente. No, creo que saben cuándo no hablar, dijo con calma. Un suspiro colectivo recorrió la sala, casi imperceptible pero real. Ese tipo de respuesta, a ese hombre, en ese lugar, no tenía precedentes. Uno de los meseros, claramente nervioso, se acercó con una sonrisa forzada. Señor Cruz, si desea, podemos, otra vez, Alejandro levantó apenas la mano. El mesero se detuvo, tragando saliva antes de retirarse sin terminar la frase. Zoe siguió la escena con atención, luego volvió a mirarlo. «No te gusta que te interrumpan, ¿verdad?», preguntó. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos lentamente. «No me gusta perder el tiempo», respondió. Pero esta vez, su voz no era tan fría como antes. Zoe asintió, como si entendiera algo más profundo de lo que parecía.
Mi mamá decía algo parecido, pero ella sonreía cuando lo decía, comentó suavemente. Esa palabra, mamá, no pasó desapercibida. Algo en la expresión de Alejandro cambió. Muy sutil. Casi invisible para cualquiera que no estuviera mirando con atención. ¿Y dónde está tu mamá?, preguntó él, sin cambiar el tono. Pero con una intención distinta detrás de la pregunta. Zoe bajó la mirada por primera vez. Sus dedos dejaron de moverse. El sonido lejano de una copa siendo colocada sobre otra mesa pareció demasiado fuerte en ese momento. Ella ya no está, dijo en voz baja. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas. Solo una verdad dicha como si ya hubiera sido aceptada muchas veces. Alejandro no dijo nada. Pero algo dentro de él se tensó. Antes de irse, continuó Zoe, levantando la mirada lentamente, me dijo que buscara a alguien. El aire cambió otra vez. No de forma brusca, sino como una corriente que empieza a moverse antes de convertirse en tormenta. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿A quién?, preguntó. Zoe lo miró directamente a los ojos. Sin miedo. Sin duda. A un hombre que siempre parece fuerte, pero que en realidad está muy cansado de estar solo. Y por primera vez en años. Alejandro Cruz no tuvo una respuesta inmediata. ¿Qué clase de recuerdo puede perseguir a un hombre que todos creen intocable, incluso en el momento más inesperado? Alejandro Cruz no apartó la mirada de Zoe Bennett, pero algo en sus ojos había cambiado. No era debilidad, no todavía. Era algo más sutil. Una grieta apenas visible en una estructura que había sido sólida durante años. El restaurante seguía en silencio, pero ahora ese silencio tenía peso. Nadie quería interrumpir. Nadie quería ser el primero en romper lo que fuera que estaba ocurriendo en esa mesa. Zoe se inclinó ligeramente hacia atrás en la silla, como si ya se sintiera cómoda allí, como si ese espacio le perteneciera por derecho propio, aunque todo a su alrededor dijera lo contrario. Mi mamá trabajaba mucho, dijo de repente, sin que nadie se lo pidiera. Su voz no buscaba atención, simplemente continuaba una historia que para ella ya tenía sentido. Alejandro no respondió, pero tampoco la detuvo. Limpiaba casas, oficinas, a veces restaurantes como este, pero nunca podía quedarse mucho tiempo, continuó Zoe, mirando el reflejo de la luz en el mantel blanco. Decía que algunos lugares son bonitos, pero no están hechos para todos. Un leve movimiento en la mandíbula de Alejandro. Casi imperceptible. ¿Pero real? Zoe levantó la vista. Otra vez. Una vez me llevó con ella, yo era más pequeña, tal vez de 5 años. Hizo una pausa, como si estuviera viendo la escena en su mente. Había un hombre, todos lo miraban como te miran a ti. El aire cambió. No fue inmediato. Fue como una corriente que empieza a recorrer la piel antes de volverse visible. Alejandro no dijo nada, pero sus dedos dejaron de moverse sobre la mesa. Ese hombre no hablaba mucho, continuó Zoe, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Un susurro recorrió algunas mesas cercanas. No entendían la historia, pero sentían que algo importante estaba ocurriendo. Mi mamá me dijo que no lo mirara directamente, que personas así no quieren ser vistas de verdad, añadió Zoe, con una pequeña sonrisa triste que no correspondía a su edad. Alejandro respiró más lento. Más profundo. Como si cada palabra estuviera tocando algo que él no quería recordar. Pero yo sí lo miré, dijo Zoe, encogiéndose ligeramente de hombros. Y no parecía malo, solo parecía cansado. Esa palabra otra vez. Cansado. Alejandro bajó la mirada por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Zoe lo notó. No dijo nada de inmediato. Solo observó. Luego, con voz suave, casi como un secreto, agregó, esa noche, mi mamá lloró cuando llegamos a casa. El silencio se volvió más pesado. Más denso. No me dijo por qué, solo dijo que había tomado una decisión equivocada, sobre alguien que no entendía completamente. Alejandro cerró los ojos por una fracción de segundo. No fue visible para todos. Pero Zoe lo vio. Y no apartó la mirada. Antes de irse, continuó ella, me dijo que si alguna vez veía a ese hombre otra vez,
debía acercarme. Una pausa. ¿Lenta? Intencional. Porque tal vez, él también estaba buscando algo que perdió. Alejandro levantó la vista. Directamente hacia ella. Y por primera vez, no parecía un hombre al que todos temían. Parecía alguien que acababa de recordar algo que nunca logró olvidar. ¿Qué sucede cuando el hombre que siempre ha tenido el control, empieza a sentir que algo se le escapa de las manos? Alejandro Cruz ya no estaba escuchando el restaurante. Las voces, los cubiertos, la música suave, todo se había desvanecido en un segundo plano. ¿Irrelevante? Solo existía la niña frente a él. Zoe Bennett. Sus palabras no eran ruidosas, pero cada una caía con un peso imposible de ignorar. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, observándola con una intensidad distinta, como si por primera vez no estuviera evaluando una amenaza, sino tratando de entender un misterio. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó finalmente, su voz baja, más lenta que antes. No era una pregunta impulsiva. Era calculada. Pero también, contenía algo más. Zoe no respondió de inmediato. Miró sus manos pequeñas sobre la mesa, como si organizara sus pensamientos. Luego levantó la vista. No estaba segura, dijo con honestidad. Pero cuando te vi, todos dejaron de respirar. Una pausa. Alejandro no reaccionó externamente, pero su mirada se endureció apenas. Mi mamá decía que las personas más poderosas no necesitan gritar, porque todo el mundo ya está escuchando, añadió Zoe. Un murmullo lejano recorrió la sala, como si algunos empezaran a sentirse incómodos con la dirección de la conversación. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió. Alejandro se recostó ligeramente en la silla, cruzando las manos con calma aparente. Eso no significa que soy la persona que buscas, dijo, con un tono más firme, más frío. Era una barrera. Un intento de recuperar control. Zoe lo observó en silencio. No discutió. No insistió. Solo ladeó un poco la cabeza. Tal vez no respondió suavemente. Pero, ¿por qué parece que ya sabías lo que iba a decir? Esa pregunta no era inocente. Era directa. ¿Precisa? Y por un instante. Alejandro no tuvo respuesta. Sus ojos se movieron apenas hacia un lado, como si evitara algo invisible. Un recuerdo. Una decisión. Un momento que había enterrado con cuidado bajo años de poder y silencio. Te estás equivocando, dijo finalmente. Pero esta vez, su voz no sonó completamente segura. Zoe lo notó. No sonrió. No lo confrontó. Solo respiró profundo, como si hubiera llegado hasta ese punto después de mucho tiempo. Mi mamá nunca decía nombres, continuó, pero siempre hablaba de un hombre que tomaba decisiones difíciles, y que pensaba que estaba protegiendo algo, aunque en realidad estaba perdiendo más de lo que imaginaba. El corazón de Alejandro no cambió de ritmo, pero algo dentro de él sí. Y también decía, añadió Zoe, bajando un poco la voz, que algún día, ese hombre tendría que mirarse a sí mismo sin todo lo que lo rodea. Alejandro entrecerró los ojos. El control estaba regresando, o al menos eso intentaba convencerse. ¿Y tú crees que ese hombre soy yo?, dijo, casi como una afirmación, no una pregunta. Zoe no respondió con palabras. Solo lo miró. Directamente. Sin miedo. Sin juicio. Y eso, fue lo que más lo descolocó. Porque Alejandro Cruz estaba acostumbrado a dos tipos de miradas, miedo o interés. Pero esa, no era ninguna de las dos. Era algo más peligroso. Era una mirada que no pedía nada, pero lo veía todo. Y por primera vez en mucho tiempo. Alejandro no estaba seguro de tener el control de la situación. ¿Qué puede hacer que un hombre que controla todo, empiece a temer una simple verdad? Alejandro Cruz permanecía en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Antes era control. Ahora, era contención. Frente a él, Zoe Bennett no había cambiado de postura. Seguía sentada con los pies colgando en el aire, demasiado pequeños para tocar el suelo, pero lo suficientemente firmes para no retroceder. A su alrededor, el restaurante intentaba volver a la normalidad, pero no lo lograba.
Las conversaciones eran más bajas, más cautelosas. Como si todos entendieran que algo invisible estaba ocurriendo en esa mesa, algo que no debía interrumpirse. Alejandro apoyó una mano sobre la mesa, lentamente, como si cada movimiento ahora requiriera más intención. Las personas dicen muchas cosas, murmuró, con un tono que intentaba recuperar firmeza. No todo significa algo. Era una defensa. No contra Zoe, sino contra lo que sus palabras estaban despertando. Zoe lo observó con calma. No discutió. No se apresuró. Como si supiera que este momento no necesitaba fuerza, sino paciencia. Mi mamá también decía eso, respondió suavemente. Pero siempre agregaba algo más. Alejandro levantó ligeramente la mirada. Solo un poco. Decía que cuando algo se siente incómodo, es porque probablemente es verdad. Esa frase no hizo ruido. No levantó voces. Pero cayó como un peso exacto en el lugar correcto. Alejandro inhaló lentamente. El aire ya no era ligero. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó, esta vez más directo. No como un interrogatorio, sino como alguien que necesitaba entender antes de decidir. Zoe bajó la mirada por un momento, metiendo la mano en el bolsillo de su vestido. Un gesto pequeño. Simple, pero cargado de intención. Cuando volvió a mirar a Alejandro, sus ojos ya no solo eran curiosos. Había algo más. Algo que había estado guardando. Solo quiero saber si ella tenía razón, dijo en voz baja. Y entonces, sacó algo. Un objeto pequeño. Antiguo. Gastado por el tiempo. Un collar. La cadena estaba ligeramente oxidada. El dije, casi borrado por los años. Pero no completamente. Alejandro apenas lo miró al principio. Fue un vistazo rápido. Automático. Como si ya hubiera decidido que no tenía importancia. Eso no prueba nada, dijo, con una frialdad que regresó demasiado rápido, demasiado perfecta. Era una negación. Instantánea. Zoe no reaccionó a la dureza. Solo sostuvo el collar entre sus dedos. Ella lo guardó toda su vida, explicó. Nunca lo vendió, nunca lo dejó, ni siquiera cuando no teníamos suficiente. Alejandro desvió la mirada. Pero sus dedos se tensaron sobre la mesa. Dijo que pertenecía a alguien que nunca entendió lo que tenía, continuó Zoe. El silencio volvió. Más profundo. Más pesado. Y que algún día, esa persona tendría que verlo otra vez, para recordar. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Muy breve. ¿Pero real? Cuando los abrió, su mirada ya no era la misma. No era completamente suave, pero tampoco completamente fría. Era algo intermedio. Algo inestable. Hay muchas historias en esta ciudad, dijo finalmente, intentando mantener distancia. Muchas cosas que la gente cree que significan algo. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Zoe inclinó la cabeza, observándolo con esa misma calma inquietante. Entonces míralo bien, dijo suavemente, levantando el collar un poco más hacia la luz. Y en ese instante, algo cambió. No en el restaurante. No en las personas alrededor. Sino en Alejandro Cruz. Porque por primera vez, no pudo ignorarlo. ¿Y si toda una vida de certezas pudiera derrumbarse, por un objeto tan pequeño? ¿Que cabía en la mano de una niña? Alejandro Cruz ya no estaba observando a Zoe Bennett, estaba mirando el collar. Pero no como antes. No como alguien que descarta algo sin valor. Esta vez, lo estaba viendo de verdad. La luz cálida del restaurante cayó justo sobre el pequeño dije, revelando detalles que el tiempo había intentado borrar. Líneas finas. Un símbolo casi invisible, pero no para él. Sus ojos se entrecerraron levemente. Su respiración cambió. No fue evidente para los demás, pero para alguien como Zoe, que no había dejado de mirarlo ni un segundo, fue suficiente. Alrededor, el restaurante parecía suspendido en una pausa que nadie se atrevía a romper. Un camarero pasó lentamente, pero incluso el sonido de sus pasos fue más suave, como si el mundo entero entendiera que algo estaba a punto de ocurrir.
Alejandro extendió la mano. Dudó. Solo un instante. Luego tomó el collar entre sus dedos. Y en ese momento, el tiempo dejó de avanzar para él. Porque ese símbolo no era común. No era algo que se comprara en cualquier tienda. Era antiguo. Familiar. Personal. Su pulgar recorrió el borde del dije con una precisión casi automática, como si su memoria supiera exactamente dónde tocar, incluso antes de que su mente lo aceptara. Esto, murmuró, pero la palabra no terminó. Su voz se quedó atrapada en algún punto entre el presente y algo que llevaba años enterrado. Zoe no dijo nada. Solo observó. Esperó. Como si supiera que este momento no necesitaba ser empujado. Alejandro levantó ligeramente la mirada, pero no hacia la niña, sino hacia un punto indefinido, como si estuviera viendo algo que ya no estaba allí. Una habitación distinta. Más pequeña. Menos lujosa. Una mujer. Su risa. Sus ojos. Y luego, silencio. Decisiones. Distancia. No, dijo finalmente, devolviendo el collar a la mesa con un movimiento controlado. Demasiado controlado. Esto no significa lo que crees, mano blanca indicando hacia la derecha twist. Negación absoluta en el momento más cercano a la verdad. Algunos clientes cercanos soltaron el aire que no sabían que estaban conteniendo. Era más fácil así. Más lógico. El hombre poderoso tenía el control otra vez. Pero Zoe no se movió. No recogió el collar de inmediato. No insistió. Solo inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. No dije lo que significa, respondió con suavidad. Alejandro frunció el ceño apenas. Esa respuesta no encajaba con lo que esperaba. Solo te pedí que lo miraras, añadió Zoe. Silencio. Más pesado que antes. Porque ahora, no era ignorancia. Era elección. Alejandro volvió a mirar el collar. Esta vez más rápido. Como si no quisiera, pero no pudiera evitarlo. Su mandíbula se tensó. Hay muchas cosas en este mundo que se parecen, dijo, con una voz que intentaba sonar firme. Pero había una grieta. ¿Pequeña? Innegable. Zoe finalmente tomó el collar con cuidado, como si entendiera que ese objeto no era solo metal viejo, sino algo que estaba empezando a romper una historia más grande. Mi mamá decía que cuando alguien niega algo muy rápido, hizo una pausa breve, levantando los ojos hacia él. Es porque lo reconoció antes de que pudiera detenerse, mano blanca indicando hacia la derecha twist. Zoe expone la verdad emocional antes que la lógica. Esta vez. Alejandro no respondió. No inmediatamente. Porque en ese instante, ya no estaba seguro de si estaba negando a la niña, o a sí mismo. ¿Qué ocurre cuando ya no puedes seguir negando, porque la verdad ha decidido quedarse frente a ti? Alejandro Cruz no se movió. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de él ya no le respondía como antes. El control que siempre había tenido, ese control que construyó con años de decisiones frías, de silencios calculados, ahora no era suficiente. Frente a él, Zoe Bennett sostenía el collar con calma, como si no entendiera completamente el peso de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. El restaurante seguía en silencio, pero ahora ese silencio no era de respeto, era de expectación. Algo estaba a punto de romperse. Alejandro bajó la mirada otra vez hacia el collar. Más despacio. Más profundo. Esta vez no lo evitó. Esta vez, lo aceptó. Sus dedos se movieron ligeramente sobre la mesa, como si recordaran algo antes que su mente. Un gesto. Un hábito. Un eco de otro tiempo. Ese símbolo, murmuró, apenas audible. Su voz ya no era firme. Ya no era autoridad. Era memoria. Zoe no dijo nada. Solo lo observó. Esperó. ¿Cómo? Alguien que no necesita convencer, porque la verdad ya está haciendo su trabajo. Alejandro tomó el collar nuevamente, pero esta vez no dudó. Lo sostuvo con más fuerza. Como si temiera que desapareciera. Sus ojos recorrieron cada detalle, cada línea,
cada imperfección que el tiempo no había logrado borrar. Y entonces, lo vio. No el objeto, sino el momento. Una habitación con luz tenue. Una mujer frente a él, sonriendo con una mezcla de esperanza y miedo. Sus manos sosteniendo ese mismo collar. Su voz diciendo algo que él no quiso escuchar en ese entonces. Algo sobre quedarse. Sobre cambiar. Sobre no elegir el camino fácil. Alejandro cerró los ojos. No por mucho tiempo. Pero lo suficiente. Mano blanca indicando hacia la derecha. Twist, ya no es duda, es reconocimiento completo. Cuando los abrió, el mundo ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado, sino porque él ya no podía verlo igual. Levantó la mirada hacia Zoe. Pero esta vez, no vio a una niña desconocida. Vio detalles. La forma de sus ojos. La manera en que inclinaba la cabeza. La calma extraña en medio del caos. Cosas pequeñas, pero demasiado familiares. Demasiado específicas. Demasiado cercanas. Su respiración se volvió más lenta. Más pesada. ¿Cuántos años tienes?, preguntó, pero la pregunta no era casual. Era cálculo. Era tiempo. Era conexión. 8, respondió Zoe suavemente. 8 años. Alejandro no reaccionó de inmediato. Pero dentro de él, todo empezó a encajar. Fechas. Recuerdos. Decisiones. Un momento que había enterrado como si nunca hubiera existido. Mano blanca indicando hacia la derecha. Twist, la línea temporal confirma la verdad. Su mirada cayó otra vez, pero esta vez no al collar. A las manos de Zoe. Pequeñas. Firmes. Reales. No había duda. No había error. Solo una verdad que había estado esperando, 8 años. Alejandro soltó el aire lentamente, como si lo hubiera estado reteniendo durante demasiado tiempo. El hombre que nunca dudaba, ahora no podía moverse. Ella, comenzó, pero la palabra se quebró antes de completarse. Zoe inclinó ligeramente la cabeza. No con curiosidad, sino con algo más cercano a comprensión. Mi mamá decía que algún día, tú entenderías, dijo suavemente. Mano blanca indicando hacia la derecha. Twist, la madre nunca odió, solo esperó. Alejandro la miró. Y por primera vez, no. Había distancia entre ellos. No había poder. No había miedo. Solo una verdad que ya no podía ser ignorada. Y en ese momento, Alejandro Cruz supo algo que nunca había permitido pensar. Que todo lo que había construido, no era lo más importante que había perdido.